Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. El día de hoy damos gracias a Dios por un día más en el cual nos permite estar juntos para escudriñar su palabra, para traerla a nuestras vidas. El camino es largo, hermanos. El camino es largo. Y a lo largo de esta carta de Primera de Pedro hemos visto cómo la carta realmente va dirigida para esos peregrinos y extranjeros que están en una nación extraña y los cuales anhelan llegar hasta su patria, y en este caso a su patria celestial. Y en este sentido, hermanos, Primera de Pedro ha sido un ungüento para nuestras vidas, un ungüento para nuestras almas. A través de las dificultades, las tribulaciones, las angustias, los escritos de Pedro no se quedaron en un solo momento histórico. Deberán seguir acompañando a cada uno de los extranjeros que pertenecen a esa nación del reino de los cielos, y los cuales pasarán ciertamente por tribulaciones y tendrán que mantenerse firmes, porque su mirada debe centrarse no en cualquier otra cosa, sino solamente en su Señor. Así es que vamos a nuestras escrituras directamente, a Primera de Pedro, dando continuidad. Primera de Pedro capítulo 1. La semana pasada concluíamos capítulo 1, versículo 12, por tanto el día de hoy, si Dios lo permite, estaremos escudriñando versículo 13 a versículo 17. Dice la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tomen sus asientos, por favor. Nuestro idioma español es sumamente hermoso. Cuando realmente nos adentramos a las reglas gramaticales de nuestro idioma español, es sumamente hermoso. Lo primero que encontramos el día de hoy es una locución adverbial. La pregunta, ¿y qué es eso? ¿Qué es una locución adverbial? Una locución adverbial es una palabra que su función es hacer una unión entre todo lo que se ha dicho y lo que a partir de este momento se dirá. La palabra utilizada como locución adverbial es la palabra por tanto. Imagínate por un momento que estás hablando con tus hijos, les has dado consejo, les has dicho todas las ventajas que hay de vivir en su paternidad, y ahora, usando este concepto, lo que quieres dejar claridad es que no vas a empezar una idea nueva, sino que esta idea va enlazada con todo lo que hemos hablado anteriormente. La palabra utilizada en esta ocasión es por tanto. Cuando nosotros hacemos una pequeña remembranza de lo que ha sido Primera de Pedro hasta el momento, específicamente la semana pasada, nos dábamos cuenta cómo es que somos una generación sumamente bendecida. Llegábamos a una conclusión a raíz de Primera de Pedro, los versículos anteriores, y esta tiene que ver con el hecho de dejar claridad que los profetas de los tiempos pasados ciertamente recibieron revelación. Teológicamente nosotros comprendemos que todo mundo conoce a Dios, pero no al Dios bíblico.
a raíz de las Escrituras y a raíz de las doctrinas históricas, nosotros comprendemos ciertamente que todo mundo tiene noción de Dios. En las Escrituras se nos da entendimiento a raíz de los salmos que Dios ha situado su verdad y la da a conocer a los hombres a través de la naturaleza. No puede haber un solo hombre que no vea todo este constructo y piense que en verdad, aún en su interior, esto es magnífico para que alguien lo haya hecho con su propia mano siendo creación. Pero las Escrituras también nos dicen que por si fuera poco, no solamente el hombre sabe de Dios a través de la naturaleza, sino a través de la conciencia. No hay un solo asesino en esta tierra que antes de cometer un asesinato o después de haberlo cometido sepa que hizo algo que no era correcto. Por cuanto la ley de Dios está cimentada en nuestra conciencia y cada uno de nosotros sabemos distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero cuando a través de las Escrituras se nos menciona acerca de esta revelación, las Escrituras nos están hablando de una revelación totalmente diferente de Dios. Todos están con Dios, pero no todos tienen a Dios. Esta revelación última se nos habla de una revelación salvífica. Una revelación salvífica de comprensión no solamente en el entendimiento, sino en el corazón de quién es Cristo, quién es Dios y comprender su naturaleza. El libro de Oseas dejaría claro que el pueblo se perdía, hermanos, que el pueblo cometía errores y el pueblo caminaba fuera de los estatutos de Dios por una sola cuestión, por falta de conocimiento. Y no estamos hablando de un conocimiento académico, estamos hablando de un conocimiento acerca de Dios, pero no del Dios que hemos creado en nuestro pensamiento, aquel que es permisible, aquel que es tolerante. No, hermanos, el pueblo se sigue perdiendo a causa de no conocer a Dios. El día de hoy hablaremos sobre uno de sus atributos. Desde mi punto de vista es el que le distingue y que no es compartido absolutamente con nadie y que le cataloga a Él como el glorioso Dios. Hermanos, el día de hoy hablaremos sobre nuestro Señor, que Él es santo. Así es que toda aquella revelación que recibieron aquellos profetas, nosotros pensaríamos que ellos fueron bendecidos en su totalidad y las Escrituras nos dan entendimiento que no fue así. Que si bien ellos recibieron la revelación y esa revelación fue dada por los profetas, ellos no pudieron disfrutarla. Esa revelación no sería para ellos. A ellos se les dio un trabajo en específico y este trabajo fue el de administrar la revelación para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue esa revelación? Esa revelación fue ni más ni menos el cumplimiento del pacto de redención, el pacto de gracia. Aquellos que nos visitan por primera ocasión dirán, bueno, ¿y de qué se trata todo esto de el pacto de gracia? El pacto de gracia es la historia más hermosa, la historia nunca antes contada y en la cual un Dios, siendo Dios, hace un pacto con los hombres. Un pacto el cual, de acuerdo a las Escrituras, debería de ser funcional en la medida de que los dos cumplieran su parte, o al menos ese quedaría invalidado si los dos desistían. Pero este pacto, hermanos, este pacto es diferente. La diferencia estriba no en que el hombre no va a fallar, hermano. Si tú esperas una iglesia perfecta, déjame decirte que no la vas a encontrar. Si esperas hombres que sean realmente leales a tu persona, nunca lo vas a encontrar, porque la naturaleza del hombre tiende a no cumplir sus promesas. Pero esta promesa, hermano, esta promesa fue totalmente diferente y diseñada desde antes de la fundación del mundo.
No pasaría mucho tiempo en el cual Adán y Eva romperían ese pacto. Una sola cosa demandaba de ellos y no eran obras. El Señor demandaba obediencia y la naturaleza tendiente del hombre a pecar lo llevó a romper ese pacto. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. No pasarían muchos siglos en el tiempo de Dios, unos cuantos segundos, cuando nuevamente el Señor reiteraría su pacto después de haberle dicho a aquella mujer que pondría enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y que la descendencia de la serpiente siempre estaría molestando y mordiendo en el tobillo, en el calcañar, pero que vendría un día en el cual la descendencia de la mujer quebrantaría la cabeza de la descendencia de esa serpiente y la pondría por estrado de sus pies. Los judíos pensaron que esta promesa era para ellos, pero los profetas y los escritos dejaron claridad en el libro de Génesis, capítulo número 12, renovando esa promesa y diciéndole a Abraham que su descendencia sería tan grande e incontable, más que las estrellas, después de haber salido de Ur de los Caldeos. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Pero lo más importante es que ahí encontramos el primer rasgo de este pacto de gracia, donde el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. ¿A qué se refería? ¿A que les daría comida y eso sería bendición? ¿A que les daría ingresos y eso sería bendición? No, hermanos, estamos hablando de una bendición más grande. Reiterar el pacto que había hecho con Adán y Eva. Esa bendición, años más tarde, siglos más tarde, los profetas hablarían de él, el cumplimiento del pacto de la promesa. Ellos hablarían del siervo sufriente, de aquel que cuando fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca, simplemente enmudeció. Ellos dirían que él llevaría todas nuestras enfermedades. No hablaba de la gripe, no hablaba de consecuencias estomacales. Hermano, hay una gravedad más grande en tu vida y en la mía, la cual solamente puede quitar el Verbo encarnado, Jesucristo. Algunos escribieron 700 años antes de su llegada, otros alrededor de 400 años antes de su llegada. A Abraham se le dio la promesa 1500 años antes de la llegada. Entonces llegaría aquel hombre, el cumplimiento de la promesa de redención. Por tanto, a estos profetas, aunque se les dio la revelación, ellos no verían el pacto de gracia. Ellos anunciarían de antemano los sufrimientos de Cristo, pero no solamente eso, hermanos, ellos anunciarían también las glorias. ¿De qué estamos hablando? A manera de enumeración de lo que hemos llevado hasta el momento, aquellos profetas hablarían de las glorias que vendrían con la llegada de este siervo, de este cordero inmolado, del león de la tribu de Judá. ¿A qué se refiere con esas glorias? Que seríamos elegidos según la presencia de Dios Padre y no según nuestras obras. Que seríamos santificados por el Espíritu para caminar en obediencia, y así lo diría años más tarde Ezequiel. Que el Señor nos haría renacer para una esperanza viva. Que el Señor no solamente nos libraría del pecado y nos sacaría de esa cárcel de perdición, sino que Él nos daría una adopción como hijos y que nos daría una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y que lo creas o no, Él la está reservando para el día en que nos llame delante de su presencia. Que seríamos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación
en la cual, hermanos, nos alegramos, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, dice Primera de Pedro, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que nuestra fe, al igual que el oro, sea probada con fuego, para ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando nuestro Señor regrese triunfante por los suyos, a quien amamos y en quien creemos aún sin verle, y lo hacemos con un gozo inefable, es decir, con un gozo que no podemos describir con nuestras propias palabras. Es por todas estas razones, amados hermanos, antes mencionadas, que ahora el texto del día de hoy comienza con estas palabras. Por tanto, Señor, esta fue una carta descriptiva mientras nosotros disfrutamos esta mañana. Es una historia más de hadas donde pasamos el tiempo escuchando todo lo que predijeron, todo lo que vendrá, cómo el Señor llegaría, cómo ahora esperamos su regreso. No, hermanos, por tanto, el pueblo no puede permanecer estático. El pueblo no puede mantenerse como muertos vivientes domingo a domingo. El pueblo no puede permanecer solamente como una roca. Las palabras con las que comienza nos instan a que tenemos que estar en movimiento, que tenemos que cumplir el trabajo que el Señor nos brindó, que no solamente hemos recibido la gracia para poder esperar el regreso de nuestro Señor. De la misma manera que hubo alguien que tomó en serio su trabajo, de la misma manera que alguien creyó al Señor y salió a anunciarte a ti las buenas nuevas. Por tanto, el trabajo de un creyente no puede ser el de un árbol que está plantado y solamente espera cómo viene la lluvia. Por tanto, el Señor no ha traído a un pueblo de muerte a vida para seguir muertos en sus delitos y en sus pecados. Por tanto, el trabajo del Señor que nos pide para nosotros es que nosotros comencemos a fajarnos nuestros lomos. Así comienza nuestro versículo del día de hoy, dejándonos claridad que no podemos permanecer como hasta ahora, muertos. Mientras cientos van ahora mismo al infierno, porque no hubo alguien que predicase, porque hubo alguien que no quiso hacer lo que le había sido encomendado por su Señor. A Adán y Eva una sola cosa se le encomendó. A ti y a mí se nos ha encomendado una sola cosa, hermano, y no es que seamos amigos. Nuestro trabajo, hermano, es de la misma manera que alguien llevó la palabra, que alguien trajo esa palabra, la locura de la predicación, la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Por tanto, en esta mañana es un llamado para cada uno de nosotros, para ser honestos y pensar si nuestra vida de cristiandad se seguirá centrando en contiendas, iras, en disensiones, o haremos el trabajo que nuestro Señor nos ha demandado. Por tanto, dice el versículo número 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. La palabra ceñid los lomos era una frase común del tiempo de Jesucristo. Era una frase común en el tiempo de los apóstoles. En nuestro tiempo probablemente podamos traer alguna similar. Manos a la obra. Vamos. No te duermas. En el tiempo en el cual fue escrita esta carta, tanto hombres y mujeres usaban una vestimenta muy similar.
pero por obviedad podías distinguir cuando una vestimenta para mujer era entallada y con ciertas formas, y podías distinguir cuando había vestimenta para hombres. A un hombre cuando se le decía, ceñid vuestros lomos. Nuestras hermanitas que utilizan falda sabrán que en ocasiones para hacer algunas actividades en general no es cómodo. La vestimenta de señorita es cómoda para venir y estar en una silla, pero si en este momento dijéramos, vamos a limpiar todo este lugar alrededor y a quitar la hierba, a utilizar una pala y a utilizar un pico, dirían, no, pastor, eso no es posible, mi vestimenta no es propia. Los hombres de aquel entonces tenían túnicas, pero ellos deberían de estar listos para salir a la pelea, listos para comenzar a trabajar, y no podrían poner como excusa su vestimenta. Ellos hacían unas ataduras muy hermosas cuando les decían, cíñete los lomos. Ellos tomaban la parte inferior de su manto, lo pasaban hacia el exterior entre las piernas y quedaban 2 alas volando. Y en ese entonces lo que hacían era amarrarlas al frente y poner un cinto. Ahora ellos ya no podrían decir no puedo. Ahora ellos habían ceñido sus lomos y estaban listos para la acción. Cuando nosotros hablamos de esta primera frase, quiero que comprendamos que el libro no fue escrito directamente para nosotros. Yo no puedo tomar arbitrariamente el escrito y decir que la aplicación para nosotros fue escrita así, ¿no, hermanos? Uno de los puntos esenciales de la exégesis bíblica tiene que ver con que yo no puedo sacar el mensaje y ponerlo como yo quiera. Tengo que irme a buscar en la mente de quien lo escribió y tratar de descifrar qué fue lo que quiso decir. Y en este sentido, hermanos, no quiere decir que nosotros vayamos a traer túnicas o que vayamos a hacer ese movimiento en cuanto a nuestras faldas. Pero lo que está utilizando es una frase compuesta, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento de Pedro es hacia un pueblo que probablemente, pongámonos en sus sandalias, habían sido expulsados de su nación. Sus pertenencias habían sido quitadas. Algunos de ellos habían muerto a filo de espada. Cuanti más los que alcanzaron a salir de esa dispersión, ahora se encontraban en una nación extraña, donde a un extranjero no se le trata como a un nacional. Ponte por un momento en el pensamiento de aquellos hombres y mujeres que probablemente despertaban un día después de haber llorado toda la noche en sus angustias y en su desesperación, y ahora probablemente el cansancio ya no les daba para poder levantar sus pies. Hombres y mujeres que probablemente querían tirar la toalla, querían dejar todo hacia atrás, porque todo esto habría venido a causa de Jesucristo, a causa de seguir al Maestro, a causa de nombrarle como su Señor, como su Redentor. Sé que me entiendes, porque tú lo has pasado. Y sé que me entiendes cuando te hablo acerca de los momentos que son complicados. Pero Pedro, lejos de decirle, está bien, te entiendo, deprímete y quédate ahí por el resto de tu vida, o incluso en vez de deprimirte, ahora haz problemas porque será justificado. No, hermano, lo que le está diciendo Pedro a ese pueblo que estaba en angustia es, ceñid vuestros lomos del entendimiento, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, despierten, pónganse a la acción. Ya fue tiempo suficiente para llevar nuestro duelo. Ahora, cíñete los lomos. Levántate ya de esa tierra, cíñete los lomos. Deja ya esa angustia, cíñete los lomos. Y no solamente de una forma emocional, ciñe los lomos de vuestro entendimiento.
Hay una coma después de esta frase y dice: sed sobrios y esperad. De tal manera que, ¿cómo es que habremos de ceñir nuestros lomos, hermanos? Con dos características: siendo sobrios y esperando. La naturaleza del ser humano, cuando pasa por angustia, por una injusticia o por desesperación, es tomar la venganza sobre sus manos. Nosotros no estamos llamados a eso. Lo que nos está diciendo la Escritura es sumamente claro: ciñed los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrio y esperando. Porque esta obra suprema que Dios ha gestado no solo habrá de llevarse con emocionalidad, hermanos, sino con un entendimiento activo a través de dos actitudes: siendo sobrios y esperando. Siendo sobrios y esperando. La palabra que se utiliza en el original en griego para ser sobrios es la palabra nefo. Y es una palabra interesante porque es una palabra que se utiliza para un estado etílico. Sed sobrios. Absténganse de vino. Pero no es el sentido que el Señor está dando a través de la inspiración divina sobre Pedro. La palabra que se utiliza como sed sobrios es muy similar y proviene de ese sentido, pero lo que nos está diciendo es: no pierdas el control, no pierdas el control. Señor, pero ¿qué no ves que está sucediendo? Y Señor, ¿no ves que está pasando? Y mis enemigos están sobre mí. Sed sobrios. Sed sobrios, no pierdas la calma. Es una actitud de dominio propio. Pero por si fuera poco, la claridad que deja es que la segunda característica es similar. Espera. La palabra que se utiliza en el original en griego, el pisó, se traduce como mantén la esperanza, mantén la esperanza. Créeme que cualquier tribulación que estés pasando, o cualquier tribulación que estemos pasando alguno de nosotros, no es nada, hermanos. No quiero minimizar tus cargas, tampoco quiero maximizarlas. Pero yo sé que cada uno de nosotros, en nuestro vaso medio lleno o medio vacío, a veces sentimos que ya se está desbordando. A veces sentimos que ya no podemos más. El llamado para los extranjeros y peregrinos en esta carta es: espera. De tal manera que lo que está haciendo Pedro es instarlos a mantenerse sobrios y en esperanza. ¿Por qué Pedro invitaría a un grupo de creyentes? Es la primera característica, hermanos. El creyente tiene posibilidad de que en algún momento venga la duda. El creyente tendrá validez que en algún momento comete error. El creyente en algún momento tendrá la posibilidad de tropezar. Sí, hermano, Pedro le está escribiendo no a los gentiles, Pedro le está escribiendo a los hermanos que se encontraban en el exilio y les está diciendo: manténganse sobrios y manténganse en esperanza. ¿Por qué razón? Porque aun cuando estamos en este mundo no pertenecemos a él. Porque este mundo no traerá la justicia que tú esperas de Dios. Vivimos entre nacionales de esta tierra. Sin embargo, también tenemos que comprender que el Señor dejaría claro que aunque estamos en este mundo, hermano, no pertenecemos a Él. Pero no pretendamos vivir en este mundo, en nuestra estancia, en nuestra peregrinación el resto de nuestros días, pensando que todo será miel sobre hojuelas, porque entonces la Biblia estaría equivocada. Pero la invitación de Pedro para todos aquellos que viven en desesperación a causa del Evangelio es a vivir sobriamente y con esperanza. Durante ese trayecto
Durante el trayecto de esta tierra, al igual que con nuestros hermanos a los cuales fue escrito este texto, a veces al estar en este mundo vendrán varios pensamientos. Y te quiero decir cuál es el más común, porque incluso también por la mente de muchos de nosotros ha pasado. Bueno, y si devuelvo mal con mal, pues de todos modos me está yendo mal, pues vamos a darnos. Puede venir ese pensamiento. Hay un pensamiento también que es frecuente y es abandonar todo. Y erróneamente tal vez pensar que estabas mejor cuando no conocías a Cristo y que las cosas iban mejor, que no tenías problemas, que no había situaciones a causa del Evangelio. Uno de los pensamientos más frecuentes para el creyente en los tiempos de dificultad tiene que ver con amoldarse a las usanzas del mundo. Pero continúa el texto diciéndonos que tenemos que esperar en esa gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero mientras tanto, hermanos, nuestro llamado no es amoldarnos a ellos, por más que haya esa intención. Nuestro llamado no es dar marcha atrás a raíz de las tribulaciones. Seguramente recuerdas la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8. 4 tipos de semillas. Una salió fuera del camino y así rápido como creció, así rápido se apagó. Pero hay una segunda que me llama la atención y esta tiene que ver que una semilla cayó en la tierra, pero donde había espinos. Y cuando comenzó a crecer, crecieron también los espinos. Lamentablemente llegó un momento en que esos espinos realmente sofocaron el crecimiento de esa planta. Más adelante Jesucristo daría la explicación de esta parábola y dice que esos son los afanes de esta tierra. Los afanes de esta tierra, hermano, los afanes de esta tierra nos pueden llevar a sequedad delante del Señor. Pedro lo que está haciendo es buscar animar a los hermanos para que esa situación no llegue a sus vidas. Porque las escrituras en este primer texto hablan acerca de esperar sobriamente hasta que llegue la plenitud de la gracia. Pastor, bajo fundamento bíblico, Cristo ya vino. Sí, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El hombre natural y carnal no siguió las ordenanzas del Señor y transgredió su propia ley aún no escrita. Años más adelante el Señor dejaría su ley no para salvación, sino a manera de espejo para vernos en ella y recordar cómo es nuestra naturaleza monstruosa al confrontarnos con la ley y ver que nosotros seguimos fallando. Por misericordia el Señor envía profetas y anuncia la redención a través de Cristo. Pero si aún Cristo ya era desde el principio del tiempo, ¿cómo es que anunciaría al Cristo? Es que la falta que se cometió en carne y bajo la ley, bajo ley y bajo carne, tendría que ser redimida bajo aquel que es perfecto. Pero las escrituras ya nos dicen que Él murió y que Él resucitó al tercer día, según lo que dicen las escrituras. Pastor, seguro que no nos trajo una herejía hoy. No, hermano. El proceso de redención ha comenzado. Pero el proceso de redención se habrá cumplido cuando el Señor regrese en su gloria. Las escrituras nos dicen que todo ojo le verá, no será secreto, hermano, todo ojo le verá. Toda rodilla se doblegará ante Él. Él regresará gloriosamente.
Nuestro Señor partió como cordero, inmolado, crucificado, mas las Escrituras nos dicen que Él regresará como el león de la tribu de Judá. Se ha ido como siervo, regresará como rey. Ese día, hermano, la plenitud de la gracia se consumará. En ese día, cuando el Señor ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, ese día la gloria, la plenitud de la gracia se consumará. Cuando mi Señor regrese en gloria, cuando mi Señor regrese por mí. La pregunta que es drástica y que debes de hacerte en esta mañana: ¿en verdad somos hijos? ¿El Padre regresará junto con el Hijo? Ese Cristo al cual anhelamos no solamente regresará para consumar esa plenitud de la gracia, ese Rey glorioso regresará para impartir justicia, y una justicia cual no se ha visto en toda la tierra. Una justicia que será totalmente plena por cuanto será impartida por Él. Ese día, hermanos, el Señor apartará a sus hijos de los que no lo son. En esta mañana pudiera decirte que hay una angustia en mi corazón. Porque el Señor apartará a los suyos y apartará a los que nunca lo fueron. Ayer meditábamos en casa. Si el Señor regresa en este momento, ¿qué le podremos decir? Señor, en tu nombre aguantaba 2 horas sentado en el culto. Señor, durante la semana en ocasiones abría mis escrituras. Señor, en algunos momentos en tu nombre yo entonaba algunas alabanzas. Hermano, en esta mañana tenemos que despertar y meditar dónde está nuestra vida cristiana, dónde están realmente los atributos y las características del Señor en nuestras vidas. Esa pasión, hermanos, que en algún momento hemos perdido y que en algún momento se ha quedado atrás, que en ocasiones será necesario que venga la tribulación para sacudirnos y recordarnos que no estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Una sola cosa nos encomendó, una sola cosa nos encomendó: ir y predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio. Voltea a ver a tu alrededor. ¿Quiénes de los que estamos sentados aquí vino porque hicimos nuestro trabajo? ¿Acaso no solamente somos personas que han salido de otras iglesias y que estamos yendo de un lado hacia otro, hermano? Si en este día fuera el día de la redención, si en este día el Señor viniera a tomar cuentas, sabiendo que es un juez justo, que Él demanda donde no ha sembrado, que Él vendrá a recoger y a pedir cuentas aun cuando tú quieras poner todos los pretextos posibles. ¿Qué excusa será tan grande para poder decirle: Señor, yo sabía que tú eres juez justo, pero que quieres recibir arrendos donde tú no has invertido? ¿Qué le diremos al Señor, hermano? ¿Qué le diremos? ¿Hemos escondido lo que nos diste? ¿Sabíamos cómo era y por eso lo enterramos? ¿Te das cuenta que perdemos el tiempo en tonterías? ¿Te das cuenta que perdemos el tiempo en niñerías? ¿Te das cuenta que estamos perdiendo el tiempo en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado? Mientras la gente vitupera contra nosotros a causa de nuestra propia lengua, cientos de personas están yendo en este mismo momento al infierno porque nosotros no estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó. Si este fuera el día de la redención, si este fuera el día de la redención, ¿qué cuentas entregarías a tu Señor? ¿Qué cuentas entregaría yo? Estaba cansado, Señor. Es que hay otros obreros
El llamado para nosotros, hermanos, no es para ser hijos de vergüenza. El llamado que el Señor nos ha hecho es a ser hijos para gloria y alabanza de nuestro Padre. Deja que los gentiles causen vergüenza al evangelio, pero nuestro llamado, hermanos, nuestro llamado es a ser hijos para la gloria y la magnificencia, la plenitud de nuestro Señor, aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso no es complicado comprender que el versículo 14 comienza con estas palabras. ¿Cómo debemos conducirnos, hermanos? ¿Cómo se conducen los demás? No, versículo 14, como hijos obedientes, como hijos obedientes. Señor, ¿qué tengo que hacer como hijo obediente? ¿Han escuchado cómo en algún momento alguien llega a predicarte y te dice: el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida? Sí, hermano, ¿cuál es ese plan maravilloso? Que te comportes como hijo obediente, no conformándote a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En algún momento éramos ignorantes. Hemos degradado el evangelio, hermanos. Hemos confundido el evangelio y pensamos que el evangelio es una socialité de domingo en la cual nos tenemos que sentir bien. No es así. El Señor comenzó con 12 y esos 12 hicieron su trabajo, y las escrituras nos narran en Hechos de los Apóstoles como un poco tiempo después ya no eran 12 sino 120, y unos días después, en el día de Pentecostés, se sumaron alrededor de 3,000. De 120 suben a 3,120. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con la obediencia que el Señor ha demandado con nosotros? Yo recuerdo plenamente, hermano, recuerdo plenamente al hombre que me habló de Cristo. Y ese hombre se tomó muy en serio el papel que el Señor le dio. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la obediencia que el Señor demanda de nuestras vidas? Si no tenemos noción, la palabra de hoy nos dice que como hijos obedientes no tenemos que amoldarnos a los deseos que antes teníamos. Pero te das cuenta que si aún hoy en día, no que tengamos un tropezón, hermano, porque sé que un día vas a caer. Sé que un día, al igual que muchos, un día cometerás una falta delante del Señor. Y créeme que mi trabajo no es masacrar tu cabeza. Mi trabajo, de acuerdo a Gálatas 6, es buscar restaurarte con espíritu de mansedumbre, para que vuelvas a cumplir el mismo papel antes de caer. Pero lo que me está diciendo las palabras es que no podemos amoldarnos a los deseos de manera constante que antes teníamos cuando andábamos en ignorancia. A esto le llamamos santidad. No importa cuántas justificaciones tengas para cometer el agravio delante de Dios, no puedes cometer los mismos errores de manera constante y arbitraria como cuando lo hacías estando en tu necedad y estando en ignorancia. ¿Has escuchado esa palabra? Perdón, no lo sabía. Está bien, vamos adelante. Pero cuando tienes noción de los mandatos del Señor, no hay justificación, hermano. ¿Habrá restauración? Sí. Pero las Escrituras nos han dejado claridad desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? En algún momento la ley del talión en el libro de Levítico fue para las cuestiones legales, no para nuestra vida cotidiana. Eran los jueces los que debían de determinar, basándose en la ley, si ojo por ojo y diente por diente. Pero no sé en qué momento lo tomamos para nuestras vidas. Pero lo que vemos en las Escrituras es lo siguiente. Levítico capítulo 18, versículo 1. Levítico 18, capítulo 18, versículo 1.
hablando de apartarnos de las cosas que no son correctas delante del Señor y hablando acerca de que no andemos en los deseos que antes teníamos estando en ignorancia. Dice Levítico capítulo 18, versículo 1, hablando Jehová a Moisés y por tanto las leyes que daría al pueblo. Dicen las Escrituras, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Hermano, no tomes el consejo de mí, de verdad. No tomes el consejo de mí, tómalo del Señor. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál fue el mandato del Señor para su pueblo? Versículo 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. En el original en hebreo, ¿qué significa no haréis? Lo mismo que en español, no haréis, no lo hagas. No lo hagas, no hagas como hacen los de la tierra de Egipto en la cual habitasteis o morasteis. Punto y coma. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 4, y eso subráyalo. Mis ordenanzas, no la de ellos, mis ordenanzas pondréis por obras y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios firma al calce. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Pastor, eso es del Antiguo Testamento y eso ya quedó como en el olvido, ya está pasado de moda. Bueno, el Nuevo Testamento vuelve a reiterar el mismo mandato, ahora ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, encontramos algo muy similar y este mandato es para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es el ruego de Pablo para los hermanos a través de las misericordias de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate el mismo mandato, no os conforméis. Traducción, la palabra original es no te amoldes a este siglo, es decir, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y además es perfecta. Pastor, pero usted no sabe lo que me hicieron. Hermano, la palabra viene por parte del Señor. No hagas conforme lo hace el mundo. Pastor, es que mis amigos y su música, hermano, te estoy diciendo las palabras del Señor para sus escogidos. No te amondes al mundo. Podemos poner 1001 justificantes, hermano, en esta mañana. Lo que te puedo decir es que ni una será válida delante de Dios. Si la ordenanza del Señor fue que no nos hiciéramos, que no adquiriéramos los mismos hábitos del mundo, mismos hábitos que sí tuvimos en otro tiempo de acuerdo a nuestra propia ignorancia. Pero ahora no puede ser así. Esto quiere decir que entonces tenemos una iglesia perfecta que camina en total rectitud. No, hermano. Porque entonces el soportarnos los unos a los otros, el alentar a los de poco ánimo, el llorar con los que lloran, el reír con los que ríen, eso estaría fuera de la legalidad de Dios y no es así. Pero nuestro llamado no es hacer como cualquiera de afuera. Nuestro llamado es hacer conforme a la voluntad del Señor. Este texto, que es el texto base, nos da una razón del por qué lo hacíamos. Y la razón es la ignorancia. En otro tiempo lo hacíamos en ignorancia, por falta de conocimiento. Pastor, gracias a Dios que aquí somos una iglesia de sana doctrina.
Gracias a Dios que aquí no hay falta de conocimiento porque leemos mucho. Pastor, gracias a Dios que realmente tenemos clases de teología y de muchas otras cosas más. Hermano, no se está refiriendo a un conocimiento intelectual o un conocimiento académico, sino a un conocimiento pleno de Dios. ¿Por qué nuestras vidas son tan deprimentes y tan lejanas a lo que el Señor pide? Hermano, porque no le conocemos. Yo sé que me puedes decir que estás aquí domingo a domingo y que has devorado cientos de libros, hermano, pero hay una alta probabilidad, y hace poco lo mencionaba uno de nuestros hermanos, hay una alta probabilidad de que tu cabeza esté tan inflamada y tan inflamada y tan inflamada de conocimiento, pero que tu corazón y el mío estén totalmente vacíos y muertos. ¿Acaso piensas o pensamos que al final de nuestros días el llegar delante de la presencia del Señor será un examen de 100 postulados? Y que nos preguntará si realmente conocemos de exégesis, si conocemos de homilética. No, hermano. El Señor conoce el corazón. Tu conocimiento y el mío, hablando académicamente, no es nada. Si nosotros no estamos viviendo el Evangelio, no hemos conocido a Dios. Si aún seguimos caminando en carnalidad de manera constante, no hemos conocido a Dios. Si no estamos cumpliendo las ordenanzas del Señor, no hemos conocido a Dios. La característica esencial es el conocimiento de Dios. Pero hermano, no hay que ser científico para saber que probablemente nuestra iglesia está muerta. Cuando la Biblia no se lleva a la vida práctica, hermano, cuando no hay una pasión por las almas, el pueblo puede perecer. ¿A qué se está refiriendo, pastor? Cuando nuestros comportamientos y nuestros pasos son bajo los deseos de la carne, hermano, la evidencia lo único que está diciendo es que no conozco a Dios. Cuando mi boca se ha amoldado al mundo, y no solamente por momento intermitente, cuando mis gozos, mis deseos y mis anhelos están en lo que este mundo produce, las evidencias apuntan a que no conozco a Dios. Porque por más que lo querramos o no, hermano, no estamos llamados a ganar las batallas terrenales. No somos llamados a ser como los del mundo. No somos llamados a defender nuestra propia persona. Hermano, si hay un llamado, y llévatelo en tu corazón hoy. Si hay un llamado para ti, para mí, es que somos llamados a ser santos. Somos llamados a caminar en santidad. Somos llamados a hacer lucir bien a nuestro Señor. Nuestra reputación no importa, hermano, pero estamos llamados a hacer bien, lucir a Cristo. A través de nuestros pasos, a través de nuestras palabras, a través de nuestras miradas, a través de nuestro caminar, a través de cada cosa que hacemos en esta tierra, somos llamados a ser santos, somos llamados a hacer lucir bien a nuestro Señor. En esta mañana haz una autoevaluación propia, hermano. En esta mañana autoevalúa tus propios pasos, si realmente tus palabras, tus pensamientos, tu corazón le pertenecen al Señor y su único anhelo es hacerle lucir grande y maravilloso, majestuoso como Él es. O simplemente tus deseos, tus esfuerzos y anhelos
aún se encuentran atados a este mundo. Porque no fuimos llamados a otra cosa sino a hacer lucir bien a nuestro Señor. Haced santos como Él es santo. Dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para comprender un poco acerca de este concepto y de este atributo de Dios, hermanos, el problema estriba en que aún seguimos pensando que Dios es un juez arbitrario, que Dios es un juez permisible, que Dios es un juez intransigente, que se va a doblegar ante nuestras excusas. Hermano, no es así. Nuestro Señor es santo, hermanos. No solamente es santo, sino que es santo, santo, santo. La perfección habita en Él. Su característica intransferible es la santidad. Él está apartado de todo, no tiene ninguno a su par. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de las naciones, hablamos de que cada nación junto a sus pares gobernantes tiene cierta delimitación para obrar en un periodo o en un segmento geográfico. Pero el Señor es santo, hermano. El Señor no tiene otro Dios a la par. El Señor no tiene otra magnificencia o otra divinidad. Él es santo, Él es santo, Él es santo. Cuando el ser humano comprende su santidad, viene el temor hacia Él, pero no un temor de terror. Más adelante hablaremos acerca de ellos en Proverbios. Isaías capítulo 6 versículo 1. No lo busques, lo voy a leer rápido. Nos da noción desde la antigüedad ¿cómo es esa característica? Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. La perfección del Señor en su santidad es tan grande, hermano, que ser humano no puede verlo. Aún los mismos querubines tendrían que cubrir delante de tanta perfección irresistible. Cuando comprendemos que cosa inmunda no puede estar delante de su presencia, cuando realmente lo atesoramos en nuestro corazón, de verdad vendría el pavor, hermano, de conducirnos como se conduce el mundo, porque entonces entenderíamos que Dios es santo. Aquellos arcángeles, aquellos serafines decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los hebreos no tenían marcatextos. Los hebreos no tenían signos de admiración en su escritura. Pero cuando el hebreo quería ratificar que algo era sin comparación, cuando quería enfatizar algo, usaba las repeticiones hasta en 2 ocasiones. Nosotros recordaremos cómo Jesucristo y algunos de los escritores bíblicos aseverarían: de verdad os digo. ¿Qué quiere decir eso? Una acentuación en ese sentido de que eso es totalmente no real, sino sumamente real. Pero cuando estos serafines se refieren a la santidad del Señor, no quiere decir que el Señor sea 3 veces santo. No, hermanos, ellos están utilizando este concepto escritural para dejar sin lugar a dudas, hermano, que la santidad que tú y yo experimentamos porque ha sido imputada por Dios, esos pequeños esfuerzos por evitar lo que no es de Dios, sino lo que es del mundo, esas pequeñas actitudes que tenemos en salvaguardar la santidad no son nada, hermano. No son nada comparada con la grandeza de nuestro Señor, que es santo, que es santo, que es santo. Él es perfecto. Que Él es totalmente majestuoso en su divinidad. Que no hay comparativo cercano delante de Él. La misma escena la encontramos en Apocalipsis 4:8. Entonces entendemos que la santidad de Dios es lo que separa a Él de todos los seres, lo que lo hace ser Dios, un ser separado y distinto a todo lo demás, por cuanto todo lo demás por Él fue creado. Nuestro Señor es perfecto. Esa es la esencia de su ser.
Bueno, y si nosotros no podemos ser santos, ¿por qué nos llama a ser santos? Hermanos, porque Él es nuestro Padre. Date cuenta que la santidad imputada por Dios es por gracia. Y esa santidad nos dará acceso delante de Él. ¿Te das cuenta que sin santidad no podrás verle? Pero en este sentido, hermano, hay algo que a ti y a mí nos corresponde, y es lo que está diciéndole Pedro al pueblo. Por más que ustedes digan que esa santidad no puede ser transferible, ustedes no quedan exentos, hermanos. Ustedes pueden utilizar su boca o para glorificar a Dios o para hacer de tropiezo. Ustedes pueden utilizar sus brazos para pecado o pueden para alabanza. Ustedes, hermanos, pueden utilizar sus pies para correr a lo que es inicuo o para ir a anunciar el evangelio. La santidad progresiva es algo que el Señor ha otorgado en nuestras manos. En nuestra boca está tanto el poder como para bendecir, como el poder para maldecir. Ambas te llevarán el mismo tiempo, pero hay una que el Señor demanda, y no es amoldarnos al mundo, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. En el Levítico 19:1-2, el Señor se dirige a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La paternidad viene implícita a replicar lo que nuestro Señor hace. ¿Alguna vez alguno de tus hijos te ha dejado en vergüenza? Sí, hermano, ha sucedido. ¿Alguna vez tu esposa te ha dejado en vergüenza? Sí, hermano. Pero lo que está pidiendo el Señor es que vuelvas a ese camino donde tenemos que caminar en santidad. La naturaleza de un hijo o de una esposa es enaltecer el nombre del padre de familia. El Señor no es distante. Tú y yo, hermano, no fuimos diseñados para causar tropezadero. Tú y yo, hermano, no fuimos causados para traer vergüenza o vituperio al nombre del Señor. Tú y yo fuimos diseñados para ser santos como Él es santo. Esto solamente es para el pueblo antiguo, no, hermano. La norma y la motivación para el cristiano para la santidad sigue siendo la perfección moral y absoluta de Dios mismo. No porque con tus obras vayas a ganar puntaje delante del Señor, sino porque el Señor así lo demanda. Cuando te preguntes por qué debes de amar a tu esposa, incluso como a vaso más frágil, aun cuando no lo merece, hay una simple razón: porque el Señor lo ordena. Hermana, cuando el Señor te ordena que respetes a tu esposo, no lo hace porque Él lo merezca, sino porque Él lo ordena. De la misma manera, la ordenanza en Mateo capítulo 5, versículo 43 es la siguiente. Y esta es para el pueblo. Porque lo dijo el pastor: no, hermano, lo que yo diga no lo tomes en consideración. Pero cuando te traiga la palabra de nuestro Señor, debes de atesorarla en tu corazón y ponerla por obra. Mateo capítulo 5, versículo 43. Palabras humanamente bien ilógicas. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decían los antiguos. ¿Cuál es la ordenanza de Cristo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Voy a hacer un paréntesis, hermanos. En alguna ocasión en una reunión, alguien decía: a los malosos los bendice Satanás. No, hermano, no. No, de verdad no.
Bíblicamente, a los malosos los bendice Dios. Yo sé que esto te va a volar, pero piensa en la persona más malvada en esta tierra. Dios la bendice. No estoy diciendo que Dios aprueba lo que hace. No, Dios lo bendice. Al igual que un justo, entre comillas, y voy a poner las comillas porque en esta vida nadie es justo, nadie es bueno, ni aun uno, dice el libro de Romanos. Pero supongamos que por un momento el día de hoy trajimos nuestro ajuar de justicia. Aquí lo que me está diciendo es que Dios esta mañana hizo salir el sol tanto para el violador como para el asesino, así como para ti. Lo que me está diciendo este texto es que el día de ayer la lluvia no solamente fue para los justos, la lluvia fue para todos. Y como estas bendiciones podemos enarbolar otras más. ¿De dónde proviene el alimento? Proviene de la misericordia del Señor. ¿De dónde proviene el vestido? Proviene de la misericordia del Señor. ¿De dónde proviene todo lo que hay en este universo? Proviene de la misericordia del Señor. Pastor, eso no se me hace justo. ¿Por qué el Señor tendría que bendecir a los injustos? Cuidado si hablamos de justicia. Cuidado si hablamos de justicia. Porque si en este momento pidiéramos del Señor justicia, todos quedaríamos fulminados. Esta iglesia se quedaría sola. ¿Sabes que como seres humanos somos dados a crear un pecadómetro? Mis justicias no son tan malas como el que está al lado, entonces yo soy bueno. No. Si el Señor pagara conforme a la justicia, tú y yo no habríamos abierto nuestros ojos hoy. Tú y yo no hubiéramos tenido alimento en nuestra mesa. Si se tratara de justicia en este mismo momento, al igual que aquellos hombres, esposo y mujer, que ocultaron la ofrenda que habían dispuesto para el Señor, caeríamos muertos. Si la justicia del Señor se hiciera presente, seríamos como igual aquel sacerdote que tenía que llevar campanillas a la parte inferior de su vestimenta y ser atado con un mecate en su pierna, porque en el momento en que entráramos delante de la santidad y la presencia del Señor, caeríamos fulminados y entonces esas campanillas no sonarían más. Si trajéramos la justicia de Dios en este momento bajo nuestras propias métricas humanas, donde es nuestro anhelo que las cabezas rueden, la primera que rodaría sería la nuestra, porque Dios es justo. Pero al mismo tiempo es misericordioso. Continúa diciendo en el texto que estaba leyendo de Mateo. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48, y yo sé que pensaste que a lo mejor el texto no tenía nada que ver con nuestro tema, pero eso es como cierra el texto, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una gran diferencia de la misericordia del Señor es que Él extiende misericordia cuando nosotros no la merecemos. El mundo no, hermano, el mundo no. El mundo, si en este mismo momento captaran a alguien que está sustrayendo hábilmente de una casa habitación algo que no le pertenece, ¿sabes qué harían los vecinos? Lo que hacen actualmente, van con él y lo van a masacrar y le van a romper los brazos y las piernas y le abrirán la cabeza. Poco faltará para que lo maten en su propia justicia, porque ese hombre lo merece. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor?
el Señor hace llover sobre justos e injustos, y el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, y el Señor sigue extendiendo misericordia sobre justos e injustos. ¿Qué es el llamado para cada uno de nosotros? Obrar conforme al mundo y amoldarnos a Él. No, hermano, nuestro trabajo es sed santos y sed perfectos en imitación a nuestro Señor. Ese es nuestro llamado. Nuevo Testamento, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Satanás. No, hermano, no dice eso. No dice eso. Lo que me dice el texto bíblico es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andando en amor como también Cristo nos amó. ¿Te has preguntado por qué el Señor te amó? Yo me lo he preguntado cientos de veces y no encuentro ni un solo motivo, ni uno solo que pudiera ser válido para que Él me amara. Hermano, eso es misericordia. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el principio del Génesis, el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y no tardaría mucho tiempo en que esa imagen sería desvirtuada. Y el propósito en el inicio para Adán y Eva, en la santidad y en la perfección en la que Dios los tenía, era reproducíos y poblar la tierra. Vino la caída, hermano, y la misericordia del pacto de gracia sería exactamente la misma. El llenar esta tierra no de malandrines ni de gente similar a la del mundo, es el llenar a esta tierra con imágenes vivientes de Dios. Por cuanto fueron hechos a imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza se recobra a través de la regeneración de un nuevo nacimiento por la misericordia de Dios y a través de Cristo. Hombres y mujeres que caminando en Cristo hacen que todas las cosas sean nuevas. Nuestro llamado es a caminar en santidad. Finaliza el texto diciendo: y si invocáis por Padre, papá, Padre mío. Si lo invocas por Padre, a aquel que sin acepción, que sin distinción en base a sus características, hace distinción de personas y que juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos en temor. ¿Cuándo, hermano? ¿Solamente los domingos? ¿Solamente cuando los demás nos ven? No, hermano, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, hasta cuando regreses a tu patria. Lo que está haciendo Pedro es dirigirse a los que proclaman la paternidad de Dios. En Mateo capítulo 7 se nos narra cómo será al final de los días. Muchos dirán: Señor, Señor. Ciertamente, la paternidad no viene por los labios, hermano. La paternidad viene por conducirnos en el temor de Dios todos los días de nuestra vida en esta peregrinación. La paternidad no solamente de Dios implica amor y misericordia. La paternidad de Dios implica que un día serás juzgado. No te preocupes por el que está sentado al lado. No, hermano, de verdad. De verdad. ¿Quién tiene que caminar en santidad eres tú? Así como es Padre de misericordia, será Padre de juicio. El juicio de los hombres, tal como hemos ejemplificado con aquel ladrón, es imperfecto. Además, puede ser superficial, pero el de Dios no será así, hermano. El de Dios no será así. Él juzgará según la obra de cada uno. Y sabes, en ese momento, ¿qué podrá ser a favor o en tu contra? Nada. Olvídate de todas las evidencias y olvídate de todo lo que estés guardando para ese día y tratar de salir librado delante del Señor. No, hermano, el Señor conoce tu corazón
el Señor conoce el mío. El Señor conoce mis labios, el Señor conoce los tuyos. El Señor conoce tu obrar y el Señor conoce el mío. El Señor no solamente conoce mi corazón y el tuyo, el Señor conoce aún las intenciones, las intenciones. Y al final de los días, no te preocupes por todas las injusticias en esta tierra, porque somos imperfectos y juzgaremos mal, pero al final de los días, cuando Él regrese en gloria, el mismo Señor emitirá juicio y será un juicio perfecto, imparcial, totalmente centrado en sabiduría y en perfección. Dice Romanos 14:10. Los últimos textos iré un poco más rápido porque nos estamos excediendo un tiempo, pero ya estoy por terminar. Dice Romanos 14:10, y no lo tomes en otro sentido, hermano. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Está hablando de que solapemos el pecado? No, hermano, está hablando de una intención del corazón de hacerlo injustamente. Y no con el afán de restituir, sino de destruir. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y aquí viene lo importante, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? Todos, hermano, todos, absolutamente todos. Porque está escrito, dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que a cada uno de nosotros dará Dios cuentas de sí. ¿A dónde quiero culminar, hermanos? Cuando estamos dos en una plática y las cosas se salen fuera de control, probablemente iremos con alguien más y diremos, no, las cosas no fueron así. Hermano, un día daremos cuentas delante de nuestro Señor. Esperemos sobria y calladamente. Esperemos seguir caminando sin amoldarnos por ninguna razón al mundo. Hay tantas cosas en las cuales tenemos que enfocarnos. Y una de ellas es la obediencia que el Señor ha pedido de cada uno de nosotros. Por tanto, si algo tenemos que hacer, y con esto quiero ir concluyendo. Por tanto, si algo realmente debe de ocupar nuestros días, el resto de los días que nos queden. Hermano, si hoy es nuestro último día, hazlo conscientemente para el Señor. Si quedan 2 o 3 semanas en tu vida, vívelas con pasión, haciendo lo que el Señor ha demandado. Si son 10 o 15 años o 20 o 30 o más, vívelos con el corazón palpitando en las ordenanzas del Señor. Pero sobre todo, hermano, conduzcámonos el resto de los días que nos quedan en obediencia y en temor, el tiempo que sea nuestra peregrinación en esta tierra. ¿Viviremos temblando en total pavor delante de Dios? No, hermano. El temor que el Señor ordena es diferente. Y lo encontramos en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y con esto quiero culminar. ¿De qué tipo de temor es el que debemos de tener en nuestras vidas y el cual debe de conducirnos y del cual habla Pedro para los peregrinos el resto de sus días? El que se encuentra en Proverbios 8:13. Y dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La ordenanza del Señor, hermano, es que ya sea que te queden unos segundos de vida, ya sea que en este momento caigas fulminado, ya sea que vivas 10, 15, 20 años más, lo que dure tu peregrinación, hermano, deja de perder el tiempo en mundanidades, deja de perder el tiempo en los tesoros de este mundo. Si habremos de caminar, que sea en el temor de Jehová, que es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa, porque eso es lo que aborrece Dios. No estamos llamados a amoldarnos a este mundo,
El llamado el día de hoy ha sido claro. Sed santos, así como yo soy santo. Que la gracia, que la paz, sobre todo, hermanos, la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Gracia y paz del Señor.